gusto estar con ustedes, Código Compartido, ya sabes, en las diferentes plataformas. Estimado Arthur, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, muy Qué bien. bueno. Como siempre acá, pues estás listo para que platiquemos de hoy de un tema bien interesante. ¿Cómo te ayudo? Pues no es la manera. Ok. Justo de eso se trata. Ok. Hoy vamos a hablar de esta frase, Quique, en donde pues lo usamos muchísimo en el trabajo, en la vida personal, en nuestra vida de pareja, con la familia. Y aunque suene muy bien y diga a la gente, ay, qué bien, Quique le preguntó a Arthur cómo te ayudó, pues resulta que en realidad no ayuda tanto como creemos, ¿no? Entonces ahí está la cuestión y te invitamos a quedarte hasta el final de este episodio para que veas por qué decimos esto. Y es bien interesante porque suena amable, suena incluso profesional, es así como de qué persona tan colaborativa, un líder que está preocupada por la otra persona. Y la realidad es que no, el cómo te ayudo es más bien una frase ya hecha así de, oye, ¿qué puedo hacer? Pero ya estoy con los pies corriendo hacia allá, porque ya sé que me vas a decir, no, pues no sé en este momento. Lo que le vamos dando a la otra persona es más como esta carga mental. Imagínate, estás saturada en ese momento y ¿en qué te ayudo? No sé, vete. Ok, bueno, ya me voy, pero ya fui súper buena onda y le ofrecí ayuda. Y además te sientes súper bien contigo misma, contigo mismo de decir, ay, es que sí le pregunté cómo te ayudo, pero no tuve tiempo de decirme, entonces ya está como que ya cumplí, ¿no? Es esta sensación. No supo. Exactamente. Pues pero bueno, esta idea que es tan simple, no surgió de la nada. La realidad es que leímos hace unos días, estamos inscritos ahí, Kike y yo, al correo electrónico de una gran líder, de una gran consultora en temas de ejecución, de liderazgo, de toma de decisiones, que es Wescow. Ella tiene una empresa de la cual es cofundadora, que se llama Baben, y pues es conocida por ayudar a líderes, a creadores a pensar con más claridad y actuar pues con mucho más precisión, con mucho más valor en todo lo que hacen. Y justamente pues habla de esta parte, ¿no? Pone un ejemplo de sobre cómo te ayudo. Ajá. Y cómo ella, pues la verdad es que cambia el chip con respecto a esto. Entonces nos voló la cabeza y quisimos pues dedicar a este tema, que nos hace mucho sentido con todo lo que vivimos en el día a día, hablar de él. Y eso es lo que hoy te queremos compartir. Lo vamos a aterrizar a situaciones de trabajo, de vida, de pareja, de cualquier ámbito donde tú te encuentres, para que cambies esta de cómo le ayudas a los demás y entonces realmente te conviertas en una persona útil. Es correcto. Y antes de entrarle, recuerda por favor seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre publicamos información con mucho contenido, con mucho valor y para que te lo lleves a la práctica de todos los días. Aquí está apareciendo, entonces ahí está claro, no lo repito, ya sabes ahí las direcciones, si no las sabes, bueno, pues ahí aparecen para que las tengas clarísimas y bueno, pues ahí nos podrás escuchar. También recuerda escuchar estos episodios pues en Spotify, en YouTube, recomendarnos con la gente para que crezca esta comunidad cada vez más, que la verdad es que ahí va y va bastante bien. Afortunadamente sí, y dale like, porque eso siempre nos ayuda. Y vámonos entonces ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es déjame ponerlo así, por qué es el maldito problema de decir en qué te ayudo? A ver, cuando dices en qué te ayudo, lo que realmente estás haciendo sin querer es pasarle la chamba mental a la otra persona. ¿Sí? Piénsalo tantito. ¿En qué te ayudo? Y entonces ya te obligué a ver, pues es que ahorita tengo esto, ¿qué podría separar de lo que estoy haciendo? ¿Qué te podría dar, Arthur? Y entonces ya se la complicaste. Le agregas tareas en el sentido de que tiene que pensar qué necesita la persona, tiene que evaluar si yo puedo hacerlo, porque pues lo que me va a dar, pues, tiene que saber si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Tengo que explicarle cómo hacerlo y medir si vale la pena explicárselo. Entonces, imagínate ya la chamba que le generaste a la otra persona. Y cuando esa persona se encuentra saturada, que es lo más seguro, lo que le va representando pues, es una carga más. A mí me pasa que cuando me preguntan en qué te ayudo, yo ya estoy metidazo haciendo lo mío, ya voy a un cierto ritmo y no sé qué sabe la otra persona. O sea, tiene toda la genuina intención, sí, de ayudarme, pero no sé cuáles son sus habilidades, si va a poder con esto. Y entonces sí me satura más porque digo, bueno, sí estaría bueno que me ayudara con esto,
pero me voy a tardar un montón de tiempo en explicarle lo que tiene que hacer, porque no es algo probablemente que sepa hacer. Entonces, no te preocupes, gracias, ya. Pero yo me desconecté y obviamente pues ya es más carga, ¿no? Y no, sí, exacto. Y no solo eso, sino ya desvíate atención, ¿no? Sí, porque ya es una cuestión en donde ya te rompió. Y entonces aquí es bien importante que te des cuenta de esto. No es que seas mala onda en esta cuestión de preguntar cómo te ayudo. Date cuenta de que lo que estás haciendo es detener a la otra persona que tiene que preparar algo para ti y por lo tanto no es tanto una ayuda. Ya iremos viendo cómo poder hacerlo diferente. Así es. En el fondo, esta pregunta de cómo te ayudo es más sobre tu intención que sobre la necesidad real que tiene la persona. Entonces, tú quedas bien, pero ellos no necesariamente reciben la ayuda que están recibiendo. Y además algo clave, tú lo preguntas normalmente cuando ya estás viendo que la persona está en la acción, está preocupada, ocupada, la ves incluso hasta estresadona haciéndolo. Entonces, pues, menos viene al caso que le hagas la pregunta en ese momento. Y ahí es donde precisamente entra este concepto de Westcow, que, bueno, la verdad nos gustó mucho y nos parece súper útil para que tú lo puedas hacer. Y entonces, en esta parte viene lo que es la historia que lo revela todo, ¿no? Y entonces te queremos contar un poquito esta historia que está por ahí planteada. Wes cuenta la diferencia entre dos colaboradores. El primero de ellos llega con la clásica frase: ¿de qué manera puedo ayudarte más? Así es. Y aunque pues, suena amable, este tipo de preguntas obliga al jefe a detenerse, a pensar y dar instrucciones. Justo lo que menos necesita en ese momento. El segundo colaborador hace algo completamente distinto. Observa un problema y propone una solución concreta y válida antes de actuar. Y bueno, pues ahí entiendes algo fundamental, que es la gente no valora al que pregunta cómo ayudar. La gente valora al que ve lo que hace falta, al que propone algo y lo más importante, al que ejecuta pues con inteligencia y con acción. Y eso lo que te implica es que tienes que estar ahí de verdad observando si hay algo en lo que sí puedes ayudar. Si no, mira, mejor pon pies en el polvo y salte de ahí. Puedes hacer otra cosa, esto también es bien valioso. Puedes llegar y decirle: oye, noto que te está pasando esto, te veo estresado, ¿quieres tomarte una pausa? No, déjame, te vas, ¿ok? Pero ¿para qué decir te ayudo si ni siquiera sabes, ¿no? Es correcto. Y si notaste, atrás de toda esta historia que nos platica Westcow, hay una fórmula. Y hay una fórmula que se compone de 3 pasos. El primero de estos es observar. Es decir, observa la situación que está ahí, si tu pareja está cocinando y se está viendo en problemas con la cocinada, si el equipo de trabajo pues no está pudiendo resolver algo, si tu líder está batallando con alguna situación. Observa esas fricciones, esos huecos, esos dolores, sin que nadie te lo diga. Tú observa. Entonces, vamos a partir de un caso hipotético para ir ejemplificando esto. ¿Te parece? Me parece. En el trabajo, por ejemplo, notas que todos los martes el equipo pierde varias horas buscando información que está dispersa, ¿no? Es algo que ya sabemos que se tiene que presentar y está la información por todos lados. Entonces, juntarla, consolidarla se vuelve complicado. Entonces, nadie se queja, pero ves que esa dispersión baja el ritmo, toma mucho tiempo y genera estrés, ¿no? Entonces, observar en este caso es decir internamente: ok, aquí hay un problema real, ¿no? Que nos está complicando la vida como equipo y nadie lo ha verbalizado y nadie está haciendo por el momento nada en ese sentido. Primera, entonces, observar con todo esto que te va comentando Arthur. Segunda, la parte de afirmar, y ahí vamos construyendo esta fórmula que nos propone Westcow. Afirmar es proponer una solución concreta, aunque no sea perfecta. Pero ya propongo una solución y no la bonita pregunta de ¿en qué te ayudo? ¿Ok? Que espero que me digas nada para que ya me pueda ir yo feliz. Y entonces, un caso hipotético en este sentido. En vez de que tú llegues y decir: oye, ¿qué
puedo hacer con los archivos? Que ya estás viendo que eso está generando alguna situación difícil. Es, oye, creo que puedo crear una carpeta con una serie de subcarpetas en un Excel que permita que encontremos, ahí se consolide todo el proyecto y podamos encontrar todo de manera mucho más simple, más fácil. De esta forma. No estás ahí preguntando cómo te ayudo. Lo que estás haciendo es una aportación, afirmas y aportas algo en donde es una de esas situaciones que mueve la aguja y entonces vas a hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, en vez de ponerle una carga mental a esa persona, le estás destrabando algo porque por ahí te puede decir, oye, fíjate que no una carpeta de estas, pero sí tal cosa. Y entonces ya ayudaste a que su estrés mental, la situación que pudiera estar ahí grave, mejore. Así es. Y bueno, pues entonces ya tenemos observar y segundo paso, afirmar. ¿De acuerdo? Vámonos con el tercero, que ya es validar. ¿Sí? Validar es confirmar antes de avanzar para evitar retrabajo y alinear expectativas. Es decir, si esta situación, por ejemplo, es para resolver un tema del equipo, pero lo tienes que validar con tu jefe, ¿de acuerdo? Entonces, platica con tu jefe, oye, veo esta situación, identifico este problema que es de que está dispersa la información, que tenemos que reunir todos los martes. Yo lo que observo es que podemos crear esta carpeta con subcarpetas y consolidar toda la información ahí. ¿Qué te parece? Y además me doy cuenta que yo lo puedo hacer o alguien de mi equipo y nos va a tomar a lo mejor 4 horas hacer esto. ¿Te parece? Y voy a descuidar, y ahí mencionas, porque pues también enfocarte en eso te va a desconcentrar de otras cosas. Lo comentas, esto me va a hacer que esto se retrase un poquito, pero ¿qué opinas? Y podemos ahorrarnos muchas horas dentro de esto. Y ya en ese momento, pues tu líder, fíjate, ya le diste todo un montón de información en donde no te vuelves carga para él, para que lo piense, para que eso, sino realmente ya le estás dando la solución, le preguntas si vas bien por ese camino y si él quiere que de verdad le inviertas ese tiempo para resolverlo. Muy probablemente te va a decir que sí, porque pues estás resolviendo un problema que está ahí vigente con el equipo, a no ser que otra cosa urgente esté ahí pendiente, pero en general vas a recibir una respuesta en ese sentido. Entonces, ahí esa es la importancia de poder validar esto y ponerte a la acción. Queda entonces ya la fórmula observar, afirmar, que también podría ser en ese sentido aportar, en este afirmar y validar, ¿ok? Sirve para el trabajo como puede servir para cualquier área de tu vida. Cuando estás notando que hay alguien que pues ya está teniendo una presión importante y tú puedes desahogarlo, porque pienso, bueno, esto puede suceder en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con quien sea. Observa qué le está pasando. ¿Vale la pena que en este momento yo me meta y pueda ayudarle en algo? Entonces, bueno, pues ahí puedes poner tu afirmación, tu aportación y validas con esa persona. Así es. Y Quique, pues llevémoslo a la práctica. ¿Cómo se vería esto aplicándolo en la semana para quien nos está viendo, escuchando? Vamos a compartirles algunos casos hipotéticos. Aquí lo primero, en este sentido que viene a mi mente, Arthur, de pronto hay personas, y nos ha tocado vivirlo, que te lanzan ahí más trabajo, ¿no? Que podría ser en esta situación hipotética, real. Este es uno muy parecido a uno que nos ha tocado vivir. Ajá. Por ejemplo, hay alguien que llega y dice, he notado que, y esto es algo que tú puedes hacer de manera diferente, he notado que el reporte semanal siempre se entrega con los datos desordenados, retraso, no funciona. Eso es algo que nos ha tocado vivir en otras circunstancias, pero alguien lo hace notar nada más. Es tan parecido al cómo te ayudo. No lo he solucionado. Entonces, aquí viene la parte de proponer algo. Oye, yo considero que puedo que ya lo observaste antes, sí, además, ya estuviste viendo. Lo reflexionaste y hiciste algo. Puedo crear esta carpeta compartida en donde cada área puede ir subiendo esa información, van actualizando lo que les toca. Mira, esto me llevaría un par de horas hacerlo. Y ahí es donde validas. Claro. ¿Te parece que lo implemente esta semana? O sea, no me aventé solito, pero voy haciendo algo. Entonces, es ser mucho más accountable, mucho más proactivo en ese sentido. Me gusta, me gusta. Y vámonos a uno de la vida personal, ¿te parece? Me parece. Por ejemplo, típico que también te notas que con tu pareja, que
siempre termina agotada con alguna actividad que tiene. No sé, por ejemplo, con el tema del lunch de los hijos. Todas las mañanas y eso, pues de entrada, pues no le permite descansar un poquito más, no le permite levantarse y tomarse sus tiempos para otras cosas, sino ya tiene que ir a la acción, a los lunch y preparar todo eso, ¿no? Y entonces, pues ves que la estresa, que le presiona o lo presiona el preparar todo esto. Entonces, pues tú puedes ahí entrar al quite después de observar esto. Oye, creo que puedo encargarme yo de los desayunos de esta semana y hacer también la lista de las compras, pero ya organizada. Me puedo levantar unos 20 minutos antes de lo que normalmente me levanto y yo me encargo, ¿no? Entonces, me tomaría esto unos 30 minutos y yo lo puedo hacer. ¿Te late que yo me encargue? Y entonces ya ahí estás, ya observaste, ya afirmaste en lo que te quieres involucrar, lo que podrías resolver y finalmente validas con tu pareja que esté de acuerdo con esto. Entonces, va por ahí lo que necesitas y muy probablemente te va a decir que sí, ¿no? Qué rico poder esto. Entonces, pues en ese sentido es muy, muy valioso. Ya cuando dijiste levantarte 20 minutos antes, seguramente ya muchas personas de las que nos escuchan dicen, no, mejor pregunto cómo te ayudo, ¿no? Así es. Mejor dime que no para poderme levantar. Me va a tomar 30 minutos hacer eso y me tengo que levantar 20 antes, olvídalo, ¿ok? Es ahí donde viene esta parte genuina de querer pues ayudar, claro, y de ver un proyecto como nuestro. Si lo vemos como, es el de mi pareja, es el de mi empresa, no, lo tomo como mío, o sea, de verdad digo, me apropio de él. Es una situación que yo estoy viendo que es importante para el núcleo en el que yo me encuentro. Entonces, claro, ¿qué voy a hacer? Y por lo tanto, lo que yo le invierta va a tener un regreso también para mí. Qué valioso, o sea, qué valioso esto que estás diciendo, Kike, porque es verlo desde otra mirada y eso es la esencia de esto. Y me viene a la mente pues un compañero que tenemos, que es Charlie, ¿no? Charlie Hernández, que la verdad es que es bien rico trabajar con él. ¿Por qué? Porque no pregunta cómo te ayudo, hace cosas. Y entonces, cuando tenemos un taller, algún team building, algún web, lo que sea que trabajemos con él, ya sabemos que va a llegar con muchas cosas resueltas. Y es una maravilla, es una chulada poder tener a alguien que siempre ayuda, que va más allá de lo que uno se imagina. Y entonces, pues, siempre recibimos mucho apoyo de él, ¿no? Y eso es muy rico. Y en este sentido, con lo que vas compartiendo, Arthur, eso es un beneficio. Claro. Y déjanos compartirte a ti 3 beneficios clave de trabajar así. Porque la idea es eso, seguramente te estás preguntando, bueno, ¿y yo qué gano? ¿Cuáles son y cuál es este primer beneficio, Arthur? A ver, te conviertes en una persona que resuelve. Eso, imagínate qué valioso en la casa, en el trabajo, ¿no? De que tu líder sepa que si se lo encargo a Kike, él resuelve. Qué maravilla decir, se lo encargo aquí que yo y va a regresar y me va a preguntar y voy a tener que revisar. No, resuelve. Entonces, esto cambia cómo se te percibe dentro de la casa, como dije, dentro del trabajo, tu jefe, tu pareja, tu cliente, tu equipo. Entonces, pasas de ser alguien que ayuda cuando alguien le dice a alguien que trae claridad, que trae propuestas y trae acción. Te conviertes en una persona valiosa y también esto impacta en tu reputación. ¿Cómo quieres ser percibida o cómo quieres ser percibido? Segundo beneficio, le quitas carga mental, peso a las demás personas. Y entonces esto te hace una persona muy valiosa que además tú lo sientes porque te vas dando cuenta de que puedes añadir valor. Obviamente esto se convierte en riqueza pura para que tú, estés ahí. Por eso te digo, la parte de tu propia reputación, ¿qué se va diciendo de ti? No, pues es el primero que huye o el que te dice, sí, ¿cómo te ayudo? Pero obviamente no pone de sí. Entonces, la gente normalmente, y esto nos ha pasado, lo hemos visto en muchísimos equipos, cuando hay personas de esta manera, acaban agradeciendo mucho por eso que van dando. Y además, te vuelves en una persona mucho más confiable, en alguien con quien, como decía Arthur en este ejemplo de Charlie,
se vuelve más rico, más ligero trabajar con esta persona y tú dices, ¿con quién quieres? De pronto nos pasa a nosotros, ¿con quién quieres trabajar? Pues levantes la mano pidiendo a personas como esa, no a las que pues te dicen, ahí me avisas si hay algo en lo que te pueda ayudar. Pues no, gracias. Es oro puro eso. Y el tercer beneficio es aumenta tu crecimiento y tu impacto. Entonces, cuando propones, cuando observas, cuando validas, te vuelves dueño de tu aprendizaje. O sea, también velo por ese lado. Te vuelves una persona que cuando hace todo eso, pues genera soluciones, para ti mismo generas aprendizaje porque tienes que conocer, que entender la situación y tienes que solucionarlo y para ello te tienes que preparar. Entonces desarrollas criterio, Quique, desarrollas liderazgo y proactividad real en ese sentido. Entonces la gente, como tú lo dijiste hace ratito, confía más en ti y tú confías mucho más en ti también. ¿Te ha pasado, Arthur, además de esta parte donde comentabas de Charlie, pero vamos a ponerlo en ti? ¿Lo has puesto en práctica en vez de cómo te ayudo, ponerte en acción? Sí, o sea, sí con los clientes, por ejemplo, cuando de repente dices, pues bueno, ya cumplí, y observas algo ahí que particularmente a lo mejor, pues le sigue siendo un dolor de ese cliente y dice, mira, se lo puedo resolver. Y ya ni siquiera tiene que ver con la parte económica, porque pues la otra parte ya está pagada, sino es ese plus que das y es resolverle, es ayudarle a resolver esa situación con algún PDF, con algún video que tú mismo armes, dándole algunos tips, algunos consejos y se lo envías. Eso suma y al final pues también pues te permite resolver y generar ese valor, ¿no? Como en este caso, pues como aliado de negocio en ese sentido. Y esto es algo importante que es fundamental que te podamos compartir. Son cosas que nosotros ponemos en práctica. No solo es un artículo interesante que leímos y nos gustó y dices, wow, está buena la fórmula y vamos a hacer un episodio de nuestro podcast, sino que realmente es algo que vamos aplicando en nuestra propia vida. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, en las sesiones de coaching, no preguntaría ¿cómo te ayudo? De pronto pasa que, oye, encontré este artículo, te puede servir, te lo recomiendo. Encontré este video, te lo comparto. Si yo de pronto en algún momento le mandara a uno de mis coaches y le rompo, quién sabe qué estará haciendo porque no lo sé, le mando un mensaje y le pongo, en este momento, ¿cómo te ayudo? Pues seguramente sería así como de, pues no sé, pues déjame en paz, ¿no? O sea, la respuesta honesta sería, déjame en paz porque estoy en medio de una junta o ni siquiera me contesta. En cambio, le mando esto que puede ser valioso a partir de lo que yo sé que puede funcionar, lo que he observado y entonces hago justamente esta afirmación, esta aportación y ya después en la sesión valido con esta persona, oye, ¿cómo te sirvió este video, este artículo que te compartí? Claro, te vuelves una persona valiosa, obviamente contigo mismo primero que nada y luego con los demás. O sea, ahorita tomé una decisión y lo estábamos platicando antes de grabar este video, de integrarme a una comunidad que ayuda mucho a construir negocio y una serie de cosas. De verdad, si hay algo por lo que me inscribí es el valor que genera esta par de personas que están metidas ahí y tiene que ver con esto. O sea, resuelven y llevan las cosas más allá de lo suficiente. Pues ellos se podrían quedar hasta cierto punto con cosas que te entregan, con información, pero dan mucho más allá. Entonces, eso es la razón por la cual pues, me inscribí a esa comunidad y tiene todo que ver con esto, ¿no? Y ese es el sentido que te queremos compartir con este episodio, es cómo al agregar valor a otras personas, me agrego un montón de valor también a mí. Es ir más allá del suficientemente bien y es hacer algo, es un poquito como este concepto de correr la milla extra. Nos hace sentir bien a nosotros. A mí me ha pasado, cada vez que hago esto me ayuda muchísimo. Así es que ya tienes por ahí pues claves, momentos hipotéticos, cosas que puedes poner en práctica y te invitamos a que esta semana cambies el cómo te ayudo por observé esto, propongo esto, me tomaría tanto tiempo. ¿Te es útil? Te late que me lo aviente y ve midiendo qué va pasando, porque te vas a dar cuenta de cómo cambian las circunstancias y si esto empieza a permear en el equipo, otra realidad es la que va a ser. Pues ya tienes un desafío que te está poniendo Quique. Esta semana, una cosa, elígela para que puedas cambiar esta mentalidad. Y bueno, pues
Ya sabes, aquí siguen nuestras redes sociales, aquí van a estar apareciendo. Queremos crecer nuestra comunidad, echarle todavía más ganas a todo el contenido. Desde esta perspectiva también siempre estamos tratando de evolucionar para que los contenidos te sean más útiles. Y entonces, bueno, pues de ahí la importancia que nos sigas. Y para que sean más útiles, el otro día me encontraba en un curso y me decía una líder que nos sigue, que le ha gustado mucho el giro que hemos dado en los últimos episodios, últimos ya bastantes de estos, y entonces recomiéndanos qué necesitas, de qué te gustaría que platicáramos, coméntanos, mándanos en cualquiera de nuestras plataformas, puede ser en Spotify, puede ser en YouTube, puede ser también en nuestras redes, un inbox, de qué te gustaría trabajar, y también compártenos qué te ha dado resultado de cualquiera de los episodios. Y sí, por supuesto, comparte, código compartido, porque cuando crece la comunidad podemos ayudarnos y entonces es más allá, cuando se pases a alguien, ya no es como te ayudo, sino ya nos ayudaste en serio. Buenísimo. Muy bien, Quique, pues como siempre un gusto. Igualmente, Artur, y nos escuchamos siguiente martes. Así es.